De hace un tiempo a esta parte, en este programa por la tarde, tenemos el gusto de escuchar las explicaciones, la información, los resultados de los sondeos que desarrolla el observatorio de SECAITRA, la cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial. Realiza sondeos muy interesantes acerca de la conducta de quienes somos usuarios de las conectividades viales. Está Facundo Jaime en diálogo con nosotros. Hola Facundo, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, buenas tardes para vos también. Bueno, esta vez se han dirigido a un tema que es realmente apasionante, la relación que hay entre la norma existente y el uso de dispositivos de comunicación y tecnología mientras conducimos. Primero hay una cuestión que es límite, que es la prohibición, pero por otro lado, ¿cuál es la conducta real? ¿Qué salió del sondeo? ¿Qué nos podés decir, Facundo? Bien, como bien decís, en este sondeo que hicimos en el mes de enero, decidimos contar un poco para qué la gente utiliza hoy en día las aplicaciones de GPS. Recordemos que hace 10, 15 años los GPS venían con un hardware separado al celular y había inclusive hasta que cargarle los mapas. En aquel momento, obviamente, estos aparatos servían para indicarle al usuario, al conductor, cómo ir del punto A al punto B. Hoy, que se han puesto mucho más interactivas y que son aplicaciones que se bajan directamente en el celular, entendemos que la información que se le brinda a los usuarios es mucho más importante. Pero como tiene ventajas, también tiene desventajas, que ahora las vamos a comentar. Entonces, lo que preguntamos justamente fue para qué estaba utilizando la gente estas aplicaciones. Ya te adelanto que el 77%, es decir, la amplia mayoría, declaró que aún utiliza estas aplicaciones para saber cómo llegar de un punto a otro. Pero hubo un 17% que manifestó que utilizaba estas aplicaciones para saber las ubicaciones de los radares de velocidad. Acá el primer asterisco. ¿Por qué? Porque no hay ilegalidad en ello. Lo ilegal por ahí, o lo que la conducta achacable, sería venir conduciendo de forma imprudente y a altas velocidades y sabiendo la ubicación del cinemómetro de velocidad, descender para que no me multen y una vez que atravesé ese punto, continuar con mi conducta negligente. Eso claramente está mal y es condenable. Pero dejémosle claro a toda la audiencia que no hay ilegalidad en saber la ubicación de los radares. De hecho, la legislación de nuestro país indica que en ruta provincial y ruta nacional sí o sí deben estar señalizados con cartelería. Entonces, ¿qué quiero decir? Quizá prestar un poco más de atención a la vía no genere el mismo efecto que prestarle atención a la pantalla o a la indicación de dónde está el radar. Complementariamente a esto que estamos hablando, sí tengo que mencionar lo que recién comentaba. La realidad es que hay dos normas, dos artículos específicos, tanto en ley nacional como en ley provincial, que prohíben la utilización de pantallas de gran porte y de sistemas de comunicación asistida dentro del habitáculo del conductor. Entonces acá hay que ser sumamente claros en que el GPS no puede ser un elemento de distracción. Si vamos con un copiloto, el GPS lo debe manipular el copiloto. Si vamos solos, antes de poner en marcha el vehículo, tenemos que colocar la dirección en el GPS y el mismo colocarlo en un soporte, como para no tener una limitación motora, además de la limitación propia, visual y auditiva que nos genera el GPS per se, ¿no? ¿Y si viaja sola la persona? Como te decía, antes de poner en marcha, tenemos que colocar ya la dirección, es decir, no mientras estamos andando, colocar la dirección, sino hacerlo previamente y que vaya el GPS en un soporte, para no tener una limitación de tener que ir sosteniéndolo con una mano y poder ocupar las dos manos para el volante y en caso de la mano derecha para la palanca de cambio. Pero insisto, en caso de ir solos, tenemos que ser todavía mucho más, tenemos que tener mucha más precaución en la utilización de esta tecnología. Y obviamente, como bien les decía antes, hoy las aplicaciones vienen interactivas. Obviamente desaconsejamos y condenamos que si un vehículo, un conductor viene andando por una ruta, ve un siniestro, que tome el celular para denunciar ese siniestro en la aplicación. Obviamente esa conducta es de lo más peligrosa, hace que nuestros 5 sentidos estén dispersos y no estén ocupados a la conducción, y eso es lo que hay que tratar de evitar por todos los medios. Claro, porque ustedes explican que hay 4 tipos de distracciones, ¿no? Exactamente, como bien te decía, tenemos la distracción motora, si tenemos que sostener el celular, auditiva y visual, obviamente por las indicaciones del GPS,
y fundamentalmente tenemos una distracción cognitiva, porque como te decía recién, no podemos tener la concentración en una actividad que propiamente por su naturaleza requiere de la coordinación de nuestros 5 sentidos al mismo tiempo para llevar a cabo de forma correcta esta actividad que es tan compleja como la conducción. Claro. Y lo que surge del sondeo es un dato que es interesante, desagregar esta viveza criolla para captar radares. Mayormente la utilizan como aplicación los jóvenes. Exactamente, cuando de ese 17% que declaró que utilizaba las aplicaciones para saber las ubicaciones de los radares, cuando fuimos a averiguar las franjas etarias que habían respondido esa opción, con algo de sorpresa nos encontramos que, primero, la mayoría, como bien decís, eran menores de 29 años, más del 60%, pero quizá el dato de color es que de los mayores de 50, solo el 1% respondió esa opción, lo que claramente como conclusión de este estudio nos deja que quizá el avance de la tecnología en la información y en la utilización de este tipo de facilidades que se intenta dar a los conductores con los GPS fueron mucho más rápidos que quizá el acostumbramiento o la adaptación de los usuarios, ¿no? Porque quizá, como te decía, los mayores de 50 años prácticamente en su totalidad declararon que los GPS los utilizan para saber cómo ir de un punto a otro. Claro, un detalle no menor, parece algo bastante obvio, pero uno tiene que tener una noción auditiva muy completa, tanto interna como externa del vehículo, sobre todo para una serie de advertencias que hacen los demás vehículos, la bocina y otras cuestiones, ¿no? Pero hay gente que conduce con auriculares, escuchando música. Es que la prohibición de la utilización de sistemas de comunicación asistida tiene que ver con esto mismo que decís. Es muy complicado que si uno va con audífonos o hablando con alguien por manos libres, pueda estar atento a las señales auditivas que tan importantes son, siendo que la ley de tránsito justamente prevé que la bocina debe ser utilizado como último recurso para evitar un siniestro vial. Entonces, si yo tengo auriculares que obstaculizan ese sonido, obviamente si algún otro conductor tocando la bocina quiere darme alerta que puedo estar por protagonizar un siniestro, obviamente no voy a poder hacerme del conocimiento, no voy a poder recibir esa señal. Muy bueno el sondeo, excelente los temas que van tratando y además cómo vamos reconociéndonos los usuarios en estas encuestas en relación a si cumplimos o no cumplimos las normas, si tenemos conciencia acerca de lo que es la seguridad vial, cuidarnos nosotros y cuidar al otro. SECAITRA, Observatorio de Seguridad Vial. Facundo, Jaime, muchas gracias como siempre y que tengamos todos un buen 2023. Esperemos que sí. Un gran saludo para usted y para todo el piso y para su producción que también siempre me atiende. Muchas gracias. Gracias a vos, Facundo. Gracias a Susana, que es la que conecta a Facundo con el programa y articula con todo el equipo de este gran observatorio en la Argentina que realmente deja datos muy, pero muy interesantes. Nuestro tiempo. Nuestro tiempo. De lunes a viernes, de 13:30 a 17:30 horas. Conduce Gustavo Pérez Ruiz. Nuestro tiempo. Un lugar para las ideas. Algo de ti puede cambiar, busca un color para soñar. Todo para vivir a pleno tu casa.